calificar algo negativo todavía se apela popularmente, es decir, todos nos cuidamos, pero a todos de vez en cuando se nos va a decir, cuando alguien ha hecho algo indebido, decimos, por ahí ha habido una mano negra. Entonces, como que, bueno, Alexandra nos ha enseñado a no cometer ese error y creo que no lo cometemos, pero popularmente esto es cotidiano, ¿no? Es decir, lo negro como lo negativo, y es una lucha constante que hay que empezar muy temprano en la educación básica. Aquí, por ventaja, la escolaridad de los niños es absolutamente tolerante en ese sentido, y desde hace mucho tiempo, antes de la vigencia de la Constitución, pues no había ninguna posibilidad de excluir formalmente, es decir, legalmente, pero todavía antes de la vigencia de la nueva Constitución, colegios privados, este tipo de cosas, educación privada, se podía dar el lujo de toda forma de exclusión, y entre las más evidentes era la de excluir a los afros. Entonces se hacía una especie de guetos, una especie de sitios para afros, y creemos que el nuevo marco constitucional es todo lo contrario. Un país multicultural es con todos y con todas. Alexandra. Bueno, creo que dentro de la Constitución pueden haber como 3 puntos polémicos, ¿no? Uno, que Fernando ya lo expresaba hace un momento, que es el tema de acciones afirmativas, que hay que abrir el debate a nivel de toda la sociedad para entender, pero además creo que en algún momento sí hay que legislar sobre cómo se aplican las acciones afirmativas, ¿no es cierto? Y en qué momentos, es decir, educación, salud, empleo, cómo eso funciona en el caso de población históricamente discriminada, sea afrodescendiente, indígena o montubio, o quizás temas de género con las mujeres. Pero ese es un punto. Un segundo punto que me parece que está dentro de los derechos colectivos es el numeral 2 de esos derechos, 2 y 3 de los derechos colectivos, en los cuales se hace referencia específicamente a lo que es reparación y resarcimiento a víctimas de racismo y discriminación. Precisamente ese ha sido una de las reivindicaciones del pueblo afrodescendiente, ¿no es cierto?, conectado también con lo que significa la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, lo que es Durban, en ese sentido hay que ir generando mecanismos a través de los cuales el Estado tiene que implementar políticas públicas focalizadas, ¿no es cierto?, que tengan como dirección resarcir y reparar a aquellas víctimas de racismo y discriminación. Pero, digo, en este momento la coyuntura política y con el gobierno actual hay esa apertura para ir generando políticas públicas focalizadas, y está también planteado lo que significan los consejos de la igualdad en la nueva Constitución, que son básicamente, o deberían ser, instancias técnicas a través de las cuales, ¿no es cierto?, se transversaliza la política pública y se puede llegar desde los distintos ministerios y subprogramas a la diversidad de la población, especialmente discriminada, ¿no? Eso por un lado. Y creo que un punto fundamental en el que todavía hay mucho que trabajar es en materia de educación en distintos sectores, y eso efectivamente afecta a la identidad de niños, niñas y adolescentes afroecuatorianos, indígenas también, pero sobre todo en el caso afroecuatoriano hay importantes avances que se vienen realizando desde el año 1997 más o menos en materia de etnoeducación, ¿no?, que es un poco ir construyendo o reconstruyendo la educación a partir de la identidad, a partir de los saberes, pero también adaptándola e intentando conectar con el sistema de educación formal. Y en ese sentido, hace poco, tal vez ustedes ya conocen, o cuando se reúnan con UNICEF conocerán la enciclopedia del saber afroecuatoriano, que fue lanzada recién el viernes anterior. Y entonces, digo, ese ha sido un trabajo que hemos hecho de años, ¿no?, y que hoy ya compilada
precisamente porque el Ministerio de Educación decía no hay ninguna información sobre el pueblo afroecuatoriano, por tanto no podemos enseñar qué es lo que hay, ¿no es cierto? No podemos enseñar la historia cuando hay líderes afros que son parte de nuestra historia, de la historia afroecuatoriana. Entonces, hay todavía puntos en los cuales se tienen que ir trabajando, eso un tanto en lo que es educación primaria, secundaria, pero también a nivel superior, el acceso de los jóvenes afroecuatorianos a la universidad es muy bajo, es decir, es casi del 7%, pero la permanencia es mucho más baja todavía y la conclusión de los estudios universitarios. Entonces, esas políticas públicas tienen que ir direccionadas precisamente a generar mecanismos de igualdad real para que efectivamente la población afroecuatoriana pueda alcanzar esos niveles y condiciones de vida digna y de alguna manera conectar con lo que significan los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que es un tema que también está dejado por fuera y que en materia afro todavía falta mucho por hacer. Y como decía Alessandro, pues estos prejuicios y estas fobias acumuladas han impedido que inclusive el pueblo afro tenga en plenitud sus potencialidades, es decir, como que sí, la gente aquí nos emocionamos todos 13 millones porque nuestra selección es casi afroecuatoriana, la de fútbol, pero el Parlamento no. Entonces, todavía hay que incidir a que el tema racial pues no sea un excluidor para ningún elemento, es decir, como que eso está cada vez más claro y por ventaja empiezan a haber ecuatorianos afrodescendientes que se están distinguiendo ya no únicamente en estos temas para los cuales la sociedad sí les había sido permisiva y tolerante, sino en todas las instancias. Nuestra compañera es una de las brillantes compañeras asambleístas y le vamos a extrañar si no logra entrar, porque todavía estamos peleando su puesto políticamente. Quizá una cosa que Alessandra misma les puede facilitar es una copia de la ley que está ya para segundo debate, ¿no? Sí, la del Consejo. La del Consejo de Participación Ciudadana, que es la primera ley ya de aplicación de la Constitución que incluye temas de acción afirmativa. Con toda la polémica nos hemos atrevido y vamos a tener votos para aprobarlo. No asimilado el discurso constitucional, es decir, no tenemos todavía una prensa que podamos decirle que tiene toda la apertura para estos temas. Siempre está sesgado el tema, siempre hay un afán de erosionar estos principios y estas conquistas. El debate que yo decía, la polémica, justamente se posiciona ahí, es decir, se critica sin mayor debate las acciones afirmativas como una nueva forma de privilegio, es decir, nos acusan a nosotros políticamente de estar creando unos nuevos privilegiados, es decir, como que nosotros criticamos los privilegios como objetividad. Aquí han gobernado los banqueros, han gobernado 400 familias, todavía la relación de ingresos con la riqueza nacional es la expresión de una acumulación bárbara en un minúsculo sector frente a una mayoría que está en la pobreza y en la indigencia. Y hoy día pues todos estos sectores empiezan democráticamente a querer ser parte de un cambio. Entonces, creo que ideológica y políticamente por ventaja las fuerzas de la nueva elección nos vuelven a dar al menos 4 años más de seguridad de que vamos a transitar la misma dirección. Pero las fuerzas contrarias no han... Yo creo que están en silencio porque no tienen mucha posibilidad de hablar, pero no están conformes con la Constitución, fueron contrarias a estas acciones,
no ven con buenos ojos esta forma nueva y democrática de querer enfrentar la educación, la salud, inclusive con temas menos ligados al tema étnico. Aquí hay toda una polémica todavía si la educación estatal debe ser o no gratuita. Es toda una polémica cuando es una conquista que hemos tenido que esperar 200 años.